Hola a todas y a todos. Como me han preguntado por privado con respecto a la clase del otro día con Virginia sobre las etiquetas de nuestras pinturas de acuarela, he resumido las más importantes y voy a intentar aclararlas a través de este pequeño vídeo ilustrativo. La primera duda que me plantean es con respecto a los números del código de índice. Perdón. Nos pregunta la compañera que ella tiene un azul que pone PB15, como lo que explicamos el otro día, pero que además pone un par de puntos y un 3. Y esa era su duda. Bueno, pues no tengo más remedio que adentrarme un poquillo en el apasionante mundo de la química orgánica, pero no os asustéis porque es de pasada. Como podéis ver aquí, el pigmento azul 15, el PB15, es una phthalocianina, que es un pigmento orgánico sintético que se descubrió, bueno, fue una serendipia, que es las cosas que se descubren por casualidad buscando otra cosa. Fue el boom de la química orgánica y se estaba buscando otros compuestos que no tenían nada que ver con los tintes, pero como subproducto se dieron cuenta que había una sustancia azul y decidieron investigarla y sus propiedades y resulta que fueron las phthalocianinas, cuya fórmula estructural la tenemos aquí. Parece muy complicado, esto es como si fuese un puzzle. Se puede dividir en 4 partes. Estos 4, digamos, rabitos que se ven aquí son grupos funcionales que se llaman isoindol y consta de una molécula de benceno y después un pentano, pero sustituido con un nitrógeno. Para que os hagáis una idea, es más o menos un hexágono de estos que se ve aquí, esta puntita de este hexágono. Eso es un benceno o ciclohexano, que es una molécula más o menos como esta. Todos los puntos negros son carbonos y estos son hidrógenos que forman una nube electrónica alrededor, que no nos interesa ahora mismo para nada. ¿Por qué me estoy metiendo en estos berenjenales? Porque resulta que en esta molécula, si os fijamos en el medio, hay un átomo metálico que es el cobre. Nosotros aquí lo estamos viendo desde arriba. Aquí he intentado ponerla en perspectiva, que se viera plana, y cómo el cobre entra por encima, pero tiene algunas posiciones distintas donde anclar, para quedarse ahí en el medio. Entonces, en función de la posición, que se define por el carbono numérico alfa, beta, eso no nos interesa, con que os quedéis que en función de donde ancle el cobre, va a dar una tonalidad u otra, siendo siempre el mismo pigmento, porque siempre es el PB15. Lo ilustro un poco aquí abajo, aquí veis el azul de phthalocianina, PB15, el azul manganeso, que también es PB15, y el azul Winsor, la sombra verde, que también es PB15. Lo que pasa es que si os vais al índice tendrá este número, PB15, otro numerito de 4 cifras, y el PB15 seguramente esté acompañado de 2 puntitos, 1, 2, 3, creo que hay 6 phthalocianinas distintas. Bueno, espero haber resuelto esta primera duda y ahora vamos a ir con la segunda, que es referida a la transparencia, a la opacidad y a la tinción. Me preguntaba la alumna que ella tenía un tubo también que ponía que el mismo, el azul de phthalocianina, pero que ponía que era transparente y que teñía. Que eso cómo podía ser. Porque según tenía ella la idea de que los compuestos que tiñen, o los pigmentos que tiñen, son opacos. Y no es así. Vamos a explicar un poco en qué consiste la transparencia y la opacidad. Y después vemos como aquí abajo tengo unos ejemplos. Como ustedes sabéis, la luz blanca se refleja en los objetos o se absorbe y con ello da los colores, ¿no? Por ejemplo, la nieve refleja todos los colores de la haz de luz, por eso se ve blanca y no absorbe ninguno. Sin embargo, el negro lo absorbe todos y no refleja ninguno. Pues si vemos aquí, esta capa de abajo es el blanco del papel y esta amarillita es la capa de pintura. Entonces,
En función de cómo sea la naturaleza del pigmento, las partículas serán más grandes o más pequeñas, se podrá pulverizar más o menos, y eso hace que las moléculas estén más juntas o más disgregadas. Con lo cual, cuando la luz incide sobre ellas, aparte de absorber la longitud de onda del amarillo y reflejar todas las demás, ¿no? También atraviesa la capa y refleja la luz el blanco del papel. ¿En qué proporción? Pues en la proporción en la que estén juntas las moléculas. ¿Veis? Entonces, cuanto más gordas sean las moléculas, más luz dejan pasar y es más transparente. Aquí vemos cómo las moléculas están más juntas del pigmento y deja pasar menos luz. Aquí, aun siendo moléculas grandes, lo que hemos hecho es poner varias capas de pintura, y al tener varias capas de pintura, la luz al incidir en el papel blanco le cuesta más trabajo atravesar las 3 capas de pintura y por tanto es menos transparente. ¿Vale? Otro día, si queréis, podemos dedicar un apartadito a los colores luz y a los colores pigmento. Básicamente que sepáis que la transparencia o la opacidad es el índice de refracción, que no nos vamos a meter ahí porque es física, la óptica y es complicado. De qué manera incide la luz en el blanco de papel cuando rebota, el trabajo que le cuesta atravesar la pintura. Es como si metemos un lápiz en el agua, veis que distorsiona la imagen. Es porque el índice de difracción es distinto del aire al agua. Pues igual pasa cuando la luz atraviesa la pintura y rebota con el papel. ¿Vale? Entonces aquí abajo he puesto algunos ejemplos. Tenemos el carmesí de alizarina, el magenta de quinacridona, el violeta caput mortum y el sepia. Este es transparente y tiñe. Podéis ver cómo es un color transparente, pero una vez que está seco cuesta la misma vida levantarlo. De hecho, el poquito que lo he levantado ahí ha sido a costa de rasgar un poco el papel. También tenemos aquí este ejemplo que es transparente pero que no tiñe. Veis como aquí lo he levantado con facilidad una vez que está seco y sin embargo sigue siendo transparente. Este es opaco y encima tiñe. Luego deja pasar poca luz y después, veis, cuesta también la misma vida levantarlo. Y el sepia es opaco, no deja pasar la luz, pero después sí se puede levantar bien. ¿Veis cómo lo he levantado ahí con facilidad? Bueno, y esta era la segunda duda, que sepáis que no tiene por qué ser un pigmento opaco tiñente, ¿no? Ni uno transparente no ser tiñente. Puede haber de todas las cosas, en función de muchas cosas, del tamaño de grano, porque normalmente cuanto más tiñe es porque hemos sido capaces de pulverizarlo en partículas submicroscópicas, que en contacto con el papel de acuarela, que suele ser de algodón, penetran dentro de la fibra y una vez que se seca, después es muy difícil sacarla. Entonces, que sepáis que el poder de tinción está fundamentalmente relacionado con la capacidad que tenemos de pulverizar el pigmento a tamaño, digamos, casi atómico, y la transparencia está relacionada también con el tamaño de partículas, pero con la naturaleza del pigmento. No que lo hayamos pulverizado nosotros o no, sino que le hayamos añadido más o menos aglutinante, que el pigmento tenga un alto contenido metálico, que son unos átomos más grandes y dejan pasar más la luz, en fin, influyen muchas cosas. En cualquier caso, sepáis que los colores de acuarela a grandes diluciones son todos transparentes porque por muy pequeña que sea la molécula, como están muy dispersas, hay mucho espacio para que pase la luz y rebote contra el papel. Entonces, incluso un amarillo de cadmio o un rojo de cadmio, que suelen ser opaquísimos, pues si lo diluimos mucho, pues se convierten en transparentes. Bueno, con esto creo que quedan resueltas estas dudas del último día y hasta la próxima vez, que espero que sea pronto. Un abrazo.